Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto nuevamente saber que estamos en este evento en el cual nosotros, pues nuestra finalidad en Ocampo Grupo Aduanal es justamente interactuar con ustedes y proporcionarles información, ¿no? Práctica, que de alguna manera eso es lo que vale la pena a veces en los cursos. Aquí tengo el gusto de compartir el día de hoy la exposición con el liceo Mauricio Jiménez y que de alguna manera es el expositor principal. Pero como les vuelvo a repetir, este tema indudablemente es un tema que yo siempre les hablo a la comunidad aduanera, donde les digo que es la esencia, yo le llamo de manera muy práctica, es el corazón de la declaración llamada pedimento. Si la fracción arancelaria fue determinada de forma errónea, por supuesto que el pedimento va a tener o la operación una serie de complicaciones en las cuales pues ya vamos a tener cuestiones de infracciones y en consecuencia sanciones. Entonces el día de hoy se ha preparado este material para ustedes con la única finalidad de que encuentren de alguna manera este material de apoyo, esta explicación, para que se pueda de alguna manera, los que ya sepan clasificar o tengan el conocimiento, solamente recordar o reafirmar este material que les vamos a proporcionar en el chat. Está actualmente ya con los últimos cambios, hay material de apoyo y al final del día es importante que conozcamos los principios básicos de la clasificación para entender un poquito más adelante el contexto del cumplimiento de las regulaciones. Obviamente los cursos relativos a este tema son muy extensos. Nosotros tratamos, y aquí el liceo Mauricio trató de hacer un resumen muy básico para que ustedes puedan de alguna manera entenderlo y poder echarlo a andar en las funciones que realizan cada día, ¿no? Me gustaría mucho que participemos. No se trata solamente de cumplir en cuanto a dar un curso, sino que tengan, como bien dice nuestro título, amigo de los miércoles, que sientan esa confianza de poder participar de forma activa y abrir sus micrófonos cuando de alguna manera haya alguna duda y con mucho gusto. El tema es muy extenso, vamos a ir un poquito rápido, pero razonado y ustedes van a tener disponible el material que les va a ser de gran ayuda en el día a día. Mauricio, pues no sé, sin más preámbulo, pues iniciamos con esta charla de la introducción básica a la clasificación arancelaria, el corazón de la declaración del pedimento. Sí, vamos a mencionar muchas partes del cuerpo, corazón o columna vertebral, también le llaman del comercio exterior, ya que la fracción arancelaria, como bien comenta, es la estructura de que nosotros tengamos una buena declaración en el pedimento, tengamos una buena valoración, tengamos una buena aplicación, una correcta aplicación de un tratado de libre comercio. Tiene que ver muchísimas cosas, reglas de origen, ubicación en la tarifa. Ahorita vamos a ver partes de esta ley o tarifa que también le llamamos, por qué le llaman ley o por qué le llaman tarifa. Eh, el cómo identificar las regulaciones y restricciones no arancelarias, ya que por ley las regulaciones y restricciones no arancelarias no son por un producto en específico, sino son a nivel fracción arancelaria. Entonces también es menester poder tener ese dominio o ese conocimiento de cómo identificar una fracción, cómo establecerla y ver cuánto nos afecta una publicación, una regulación o restricción arancelaria publicada en un diario oficial, un decreto o una publicación. Así es, Mauricio, y perdón la interrupción, pero ahorita tocando el tema que comentas, que es la columna vertebral, el corazón del pedimento, al final del día es algo muy sensible y como acabas de mencionar, es a nivel fracción arancelaria de un universo quizá concentrado en una sola fracción o en la genérica, que en el argot aduanero le decimos la charra, ¿no? Sí, Al final del día, las demás de las demás. Pero algo importante que en relación a la ley de comercio exterior, las regulaciones se cumplen con tres condiciones. La primera es que efectivamente se publique en el Diario Oficial de la Federación. La segunda es que se identifique, como bien lo dices, a nivel fracción arancelaria, con la finalidad de dar ese cumplimiento
cumplimiento y esa visibilidad. Y la tercera, no la más importante o la menos importante, es que sea aprobada por la COSEX, ¿no? Sí. Entonces, esta regla no la tenemos que saber, son los principios básicos, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que ir iniciando, por eso le llamamos introducción básica a la clasificación arancelaria, porque Mauricio nos va a dar a conocer los elementos esenciales para nosotros entender cómo determinar una fracción. Y el mundo está hecho de mucha actualización, ya platicaremos, va a estar interesante esta charla, donde estamos viendo que hace mucho tiempo decíamos, no es posible que cada individuo traiga un teléfono celular. Y yo observo en la calle que cualquier persona de cualquier sector trae un celular cuando pensábamos hace años para atrás que nadie iba a tener una computadora en su casa, que nadie iba a tener un celular. Bueno, pues en el argot aduanero no es la excepción y platicaremos más adelante de la inteligencia artificial que viene ya en un boom bastante importante. Pues adelante, Mauricio, Sí, si me lo permites, adelante, por favor. perfecto. Pues bueno, partiremos de unas particularidades de esta ley, porque es una ley, la ley del Impuesto General de Importación y Exportación. Esta ley, años antes, décadas antes, estaba dividida en dos, para importación y exportación. A partir fue en el sexenio de Vicente Fox, si mal no recuerdo, cuando las unifica y tenemos actualmente, me tomé la libertad de traerla, pues es un compendio de este grueso. Es bastante considerable. Nosotros tenemos el tener a bien tener los documentos impresos, si bien hay ya plataformas que la dan de manera electrónica, nosotros tenemos todavía somos como de la vieja escuela de tenerlo escrito para poder consultar y arrastrar el dedo. Esta ley en el orden jurídico pues tiene esa particularidad de que no pasa por el proceso legislativo, atendiendo a que nuestro comercio es muy dinámico. Entonces tiene que tener las adecuaciones justo cuando se necesitan. Entonces, a través de un decreto presencial puede modificarse. A mí cuando tuve este contacto, lo primero que me llamó la atención es que es de las leyes en el marco jurídico nacional, es la más corta, solo tiene 2 artículos. Posiblemente manejamos un código civil que tiene más de 2000 artículos, por ejemplo. Claro. Pero esta ley tiene solo 2 artículos. Lo mencionamos rápidamente. El primer artículo es el de la tarifa. Por eso es que dicen, oye, hay que checar la tarifa, donde viene todo el listado de fracciones arancelarias. Y el segundo artículo, que es lo que vamos a abordar, es las reglas del juego, las reglas de cómo se clasifican los productos. Se entiende que son 6 reglas generales y 10 reglas complementarias. El sistema armonizado a nivel mundial, a través de que nos unimos nosotros al GATT por ahí por el 88 y diversos países se unen al GATT, pues es como unas reglas del juego. Y entre ellas, pues está el homologar las fracciones arancelarias. Bueno, y lo hacen precisamente las grandes civilizaciones, lo hacen a través con un interés primero de regular. La aduana, no sé si está escrito en alguna biografía, pero creo que tiene 3 funciones para mí, que es tributaria, la que es cobrar el impuesto, otra es regulatoria. Regulatoria, efectivamente. Y otra es lo que es la protección o la fiscalización de lo que entra. Entonces, a través de las civilizaciones se han dado diferentes, los egipcios, por ejemplo, sabían qué mercancías les convenía que entraran y cuáles no les convenía que salieran. Por ejemplo, el grano, no querían que saliera porque estaba en un lugar muy hostil en cuanto para poder producir granos, pero si en cambio sus rituales se daban con maderas finas y incienso que se traían de otros lugares, entonces da pauta a que un estado, un gobierno tenga bien fomentar la importación de ciertos productos que le benefician, pero restringir el ingreso de productos que no le benefician. Por los sectores, de alguna manera, Así es. la importancia. Para cuidar sectores. Y eso es a la actualidad, por eso es que nosotros tenemos un anexo 10 donde hay sectores específicos que la autoridad tiene cierto cuidado y cierta regulación. Así es. Entonces, pues bueno, con este interés recaudatorio, lo que hace los diferentes estados a través de toda esta evolución, pues hay diferentes ordenamientos. Empezaron por el más básico, que fue el orden alfabético. Vamos a ordenar los productos por orden alfabético. Pues por el régimen fiscal, si entraban, salían, transitaban. Y después la naturaleza de las mercancías, atendiendo a qué características tenían. Pero fueron surgiendo diferentes problemáticas.
¿Cuáles eran estas? Pues que algunos productos se conocían en ciertos lugares de cierta forma y en otros lugares se conocían de otra forma, si dependías a un orden alfabético. Eh, Se fue evolucionando, se fueron unificando criterios respecto a cómo identificar las mercancías. Y bueno, llegamos a una clasificación después de toda esta evolución y toda esta preocupación de hablar en un mismo idioma en comercio. Ya trataremos otro módulo de Incoterms, por ejemplo, Claro. es otro ejemplo. Entonces parece que aquí y en China un CIF es igual, es un contrato específico para una Términos persona. Exactamente. internacionales. Ok. Entonces, a nivel del sistema armonizado, buscaron esta situación para todos hablar con el mismo lenguaje comercial. Y bueno, esta clasificación se hizo en base a un sistema para que todos manejáramos la misma información, que fuera uniforme, que no cambiara, no tuviera esas variantes, que fuese un sistema lógico para que todos, ya sea de la persona más técnica, como tenemos nosotros clasificadores que son muy técnicos en nuestras diferentes aduanas, o un importador puede identificar qué es lo que buscamos ahorita, que este lenguaje sea abierto y que todos tengamos acceso. El accesible, precisamente, manejar un lenguaje no tan técnico, no tan elevado, que Pero una... que sea de fácil entendimiento Claro, para cualquier ser humano. es correcto. Ok. Entonces, a través de esto evolucionamos y se fue obteniendo un habla más comercial y más general. Y pues bueno, vamos a avanzar con las zonas generalidades del sistema armonizado. Esta, el hablar con este lenguaje nos trae ciertos beneficios o condicionantes que yo veo para poder dinamitar o dar el kickoff a una operación. Aquí si T10 pueden ser más dependiendo del sector en el que ustedes trabajen. Por ejemplo, aquí con una correcta clasificación arancelaria o sabiendo la clasificación arancelaria o el universo donde puede caer nuestro producto, podemos determinar si un proceso de importación o de exportación es viable. ¿Sí? Si no sabemos ello, vamos a tener un problemísima muy grande generándonos costos en las diferentes aduanas. Entonces, desde ahí partimos. Si nosotros iniciamos de manera correcta con una clasificación arancelaria cercana o lo más exacta a lo que vamos a traer, vamos a tener un panorama de lo que requerimos, cuánto vamos a pagar, incluso nos va a dar las formalidades del despacho, que bueno, dependiendo del tráfico y de la aduana, las formalidades del despacho son distintas. No es lo mismo traer una mercancía, aunque sea un producto similar, por una aduana marítima, una aduana terrestre o una aduana interior, que puede ser una terrestre o ferroviaria o una aérea, ¿no? Entonces, la fracción nos va a detonar todo. Lo que es también la autoridad refleja en su política comercial. Retomamos el tema. ¿Qué producto quiero que se importe? ¿Fomentar su importación o cuál no quiero que salga? ¿No? Las regulaciones y restricciones no arancelarias de ahí parten de la fracción arancelaria y de las publicaciones que se hacen en el diario oficial, lo comentamos antes. En la Bueno, misma... perdóname, Mauricio. Ahí nosotros, de alguna manera, yo siempre les he comentado, ¿no? Que somos actores de comercio exterior, ¿no? Cada uno juega un rol en esta obra de teatro aduanera, ¿no? Todos primos son Y primos. así es. Entonces, una de los consejos que le hacemos a los amigos de los miércoles justamente es que cada día nuestra, pues, Biblia, como decíamos, es la ley aduanera. Él mostró la ley de los impuestos general de importación y exportación, que son alrededor de 12.700 fracciones, más o menos. Sí. Pero al final del día, la obligación que tenemos, amigos de los miércoles, es una sugerencia que seguro ya la tienen en pantalla y en mente, es llegar y saludar, buenos días, pero leer el diario oficial, comprenderlo y aplicarlo, porque eso nos va a dar un conocimiento, Una foto actual. una foto actual, como dicen por ahí, vamos a tener la actualización, pero vamos a visualizar qué tipo de operación, en qué aduana la puedo importar, qué regulaciones o restricciones tiene, y a raíz de esa explicación que nos estás dando, Mauricio, nos va a facilitar nuestra actuación en esta película que nosotros le llamamos de comercio exterior. Decían por ahí, decía mi abuelo, que el mayor poder no es el dinero, no es una posición, sino el mayor poder es la información. El conocimiento. La información específica en el momento exacto. Yo creo que si tuviéramos el número del melate ahorita iríamos y lo compararíamos y solucionaríamos muchos problemas. Si supiera un acto incierto,
me prevendría y evitaría situaciones difíciles. Aquí Ah, lo que correcto. podemos hacer es nosotros, sabiendo una fracción arancelaria, estudiándola antes de activar todo el mecanismo de compra, generación de producción, pagar fletes internacionales, la importación, llegar a la aduana y que nos digan, tu producto se clasifica en otra fracción que requiere esto y esto y esto, y Y ya está paga parado esto, en la aduana. ya estás generando problemas. Entonces, a eso nos referimos con este tema y pues bueno, por ahí tomemos nota para que pues nos beneficiemos todos. El punto aquí es que nosotros como agente aduanal y ustedes como importadores tengamos un flujo más rápido de mercancías dentro de las diferentes aduanas. Bueno, nosotros en Amigo de los Miércoles y en Ocampo Grupo Aduanal, como sus agentes aduanales, lo que les sugerimos antes de poder importar o firmar ya la orden de compra, tenemos que tener conocimiento de los requisitos que se deben de cumplir con el hecho de evitar estos gastos que al final del día le pegan al costo y Sí. bueno, incluso caemos en penalizaciones, en pagos en exceso que no tienen una mayor situación justificable, por eso necesitamos analizar antes de iniciar con ese tema. Es Entonces es correcto. importante lo que estás platicando y consideramos que es ponerlo a la mancha. Por ejemplo, en el punto 6 tenemos las reglas de origen, hablábamos de los certificados. Nosotros tenemos que ver las reglas de origen, por ahí es un tema muy técnico, lo que son los saltos arancelarios. Si una mercancía de un insumo pasa a un producto semi-manufacturado y ese semi-manufacturado pasa a ser un producto terminado, pero si le aplica una preferencia arancelaria, hay que ver si el tratado permite que un tercero ajeno se beneficie. ¿Qué es esto? Que un país no originario del tratado se Allá vea la beneficiado. inflación. Entonces, dentro de las reglas de origen también entra esta cuestión de saber interpretar en qué escala de la tarifa, en qué nomenclatura estamos de pasar de un insumo a una semi-manufactura, a un producto terminado. Las reglas de origen nos permiten ese salto y que el tratado nos permita darle el beneficio de un trato arancelario, ¿no? Entonces también habla de los programas de fomento PROSEC, que bueno, son programas para sectores específicos industriales donde te autorizan el sector o el universo de fracciones arancelarias que intervienen en tu universo de fabricación ciertos productos. Se me viene a la mente el sector automotriz, el de muebles, el de juguetes, donde dicen, este es tu universo, si vas a traer juguetes, telas, pues sí, hay muñecos de peluche, ¿no? Entonces puede estar esa fracción de telas en el sector de juguetes, ¿no? Otro tenía que ser la viabilidad de operaciones, retomamos ese punto, creo que lo abordamos. La información estadística de comercio. Nuestro pedimento es literalmente la información, todo lo que nosotros, la documentación que manejamos se vacía en un pedimento y se la entregamos a la autoridad. La autoridad tiene toda la información para saber qué entra, qué sale, de dónde viene, quién lo compra, el destino final. Y pues bueno, ellos en base a esta información determinan la política comercial, la balanza comercial, qué entra, qué sale, qué grabo, qué no grabo, qué fomento, qué sí fomento, ¿no? Entonces, y mencionaban en principio las consecuencias jurídicas. Claro, este es ahí donde tenemos que de alguna manera bunkerizar nuestra operación, Ujú. porque por ahí decía el doctor Eduardo Reyes Leal que el despacho o la operación se cuida solo, pero solo no, tenemos que tener mecanismos que nos permitan visualizar lo que acabas de comentar en todos estos puntos que vas a comentar, que debemos revisar la información del producto para determinar correctamente su fracción y en consecuencia el cumplimiento del pago de los impuestos, de los requisitos que se necesitan, si hay programas de fomento, como acabas de decir, del PROCE, si hay una forma particular de poder tratar y por qué aduana se puede importar ese tipo de Sí, mercancías que hay. hasta ese grado llega el control de la autoridad, porque no todas las aduanas pueden despachar ciertos productos. Exacto. Entonces, si nosotros lo ubicamos, está en los anexos de lo que es De las de reglas las reglas, viene un anexo donde dice las aduanas qué mercancías tienen autorización para permitidas despachar. para Así despachar. es, entonces desde ahí partimos en una buena planeación. Y pues bueno, vamos a avanzar, tengo más que ofrecerles. Ya entendido esto y toda la problemática, creo que es bueno y necesario lo que platicábamos precisamente cuando estábamos viendo qué material presentábamos en este mes para el amigo de los miércoles, era el hablar el mismo idioma. Y yo creo que a un importador, si le dices, oye, necesito la información técnica de tu producto,
el informador se queda con cara de, bueno, ¿qué información técnica requieres? El receptor, que es Sí, el el importador. importador, entonces para ellos luego es un calvario el estar hablando con un proveedor con diferencias de horario, no te responde, que la gente aduanal te diga, es que esto no es suficiente, requiero más información. Es un ir y venir que a veces nos quita el tiempo en cuanto a la operación. Entonces, si procuramos que el importador o el cliente de la agente aduanal tiene ese acceso a esta información, la información va a ser más fluida. Sí, la operación va a ser más ágil Y y más segura. en beneficio de ambas. Yo creo que aquí siempre buscamos el gana-gana, donde nuestros clientes crezcan de la mano con nosotros. Perfecto. Vayamos de la mano de la información. Y bueno, el sistema armonizado incorpora todos los bienes, incluso los no inventados. Es muy curioso, yo no lo creía. En el capítulo 77 está literalmente vacío. Dice para los productos de futura creación. Dices, bueno, ¿qué será ahí? Principalmente estamos en la ubicación del sistema armonizado donde están los minerales. Pues bueno, sabemos que si nos acordamos, si nos remontamos a la prepa o a la secundaria, donde vemos la tabla periódica. Y si recordamos y arrastramos más el dedo, hay algunos elementos que solo tienen de periodo de vida o de existencia algunos segundos. Pero ya con eso de que se crearon artificialmente, se incorporaron a la tabla periódica. Pues bueno, el sistema armonizado está tan avanzado y tan considerado en el comercio que puede avanzar, es que está reservado un capítulo para ello. Bueno, ¿y qué se va a considerar para productos que sean objeto de un mercado de venta? Pues simplemente tienen que ser tangibles, que se puedan tocar, que sean muebles, trasladarse de un lado a otro y que sean objeto de comercio. ¿Qué es este objeto de comercio? Pues no podemos mercar algo que no está permitido. Claro. Aunque la tarifa también tiene Prohibiciones, ¿no? Exacto. Por ejemplo, cannabis está prohibido, pero está clasificado. Claro. Llegará un momento, estamos ahorita en una estira de floja normativa para ver si se permite o no el tema lúdico o medicinal. Pero bueno, ya la tarifa lo contempla. Ya habrá en reglamentos secundarios cómo se regula o cómo se legisla en esa materia. El sistema armonizado a nivel mundial es donde se habla ese mismo idioma. Ubiquemos las fracciones arancelarias son 8 dígitos. Los 2 primeros dígitos es el tema del capítulo 01, 02 hasta 98. Después los otros 2, que es el tercero y el cuarto, nos habla de la partida. El quinto y el sexto nos habla de subpartida. Y el séptimo y el octavo nos forman la fracción arancelaria. Pues bueno, el sistema armonizado, las 6 primeras reglas, que son las generales, que están en el artículo 2 de esta ley, nos van a decir cómo clasificar un producto con estas 6 reglas a nivel subpartida. ¿Por qué? Porque el sistema armonizado a nivel mundial tiene un alcance de 6 dígitos. Okay. Los 2 últimos dígitos en México los asigna el país receptor, en este caso México, los asigna. Hace 2 años, 4 años, se dio una actualización y se agregaron 2 más que eran los NICOS, el número de identificación comercial. ¿Qué más hace? Lo que hace es extender el brazo para hacer todavía la estadística sea más exacta. Más detallada. Más detallada, ¿no? Entonces, todas estas reglas nos van a ayudar, ahorita lo vamos a analizar las reglas una por una y poder determinar esta ubicación en el artículo primero, que viene siendo la tarifa o la ley del impuesto general. Tenemos principios básicos de la clasificación del sistema armonizado. La aplicación uniforme de la nomenclatura no cambia. Literalmente es igual para todos, en Argentina, China, Estados Unidos. En Estados Unidos sus fracciones todavía van más allá, pero las 6 primeras siempre van a ir de la mano con el sistema armonizado, ¿no? Ok, perfecto. El detalle ahí sería todo país que estés adherido al GATT o a la OMC, hoy actualmente, pues bueno, tiene este sistema de identificación de productos. Llevan una aplicación en estricto orden, es como una escalera, no puedes subir al segundo escalón si no subiste el primero. Entonces, tenemos que ir, para clasificar, dicen que se requiere algo de cultura, te tiene que gustar leer, y otro, tienes que ser muy paciente. ¿Por qué? Porque no te puedes brincar el estricto orden de la regla primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Tienes que seguirlo al dedillo. Y bueno, las cinco primeras reglas aplican a nivel partida y la número 6 aplica a nivel subpartida. ¿Qué es a nivel subpartida? Los dígitos
4, no, 5 y 6, ¿no? Ok. Vamos a avanzar. Este es un esqueleto de cómo está mencionada o cómo está desglosada este segundo artículo. La regla general primera, regla general, la regla general 2A, nos habla de productos incompletos o inacabados, sin montar o desmontados. ¿A qué se refiere esto? Hay productos que se transportan sin acabar. Por ejemplo, podemos traer partes o patrones de una ropa, una prenda de vestir, una camisa, que venga los cortes, pero no vengan cosidos, sin botones. Pero si el producto alcanza el producto terminado o ya casi está por alcanzar el producto terminado, nos podemos someter a esta regla para que se clasifique como una camisa, un producto completo, aunque no esté terminado. O en el sector de lo que es maquinaria, las máquinas, imaginemos, yo creo que todos hemos visto una máquina para hacer tortillas. No la vamos a transportar tal cual, sino que para protegerla, resguardarla y sea más económico y más viable su transporte, se desarma, se acondiciona, se protege y se envía. Entonces, ese producto tal cual lo estamos presentando a la autoridad está desensamblado. Entonces, esta regla nos dice que esos productos que vienen también desarmados, a final de cuentas alcanzan un producto final y ese se va a clasificar como tal, como un producto terminado. Porque ya presentan las Características características esenciales. esenciales. Sí, el Correcto. término esencial va a ser un vocablo muy usado en este módulo. Entonces, hablamos de la regla 2B que nos habla de las mezclas o combinaciones. Vamos ahorita a analizar qué se entiende por mezclas o combinaciones en cuanto a mercancía, ¿sí? La regla 3, cuando tenemos dos o más partidas. La regla primera, hay productos que se pueden clasificar con la regla primera. Das con la partida, corres y tienes la fracción arancelaria. Llegas hasta ese punto. Pero habrá mercancías en las que tienes que hacer una comparativa porque pueden clasificarse en una partida o en otra, que son los productos mezclados o combinaciones. Surtidos. ¿Sí? Exacto. Entonces, ante ello, tenemos tres opciones. Es la más específica. Tendrás que de elegir de las dos que está susceptible de clasificarse cuál está mejor llamada. Mejor llamada es que el texto legal sea adecuado a lo que tú traes. El carácter esencial, cuando tienes dos, las dos están igualmente llamadas. Entonces dirías, bueno, ¿cuál de las dos? Las dos están llamadas. Bueno, tendrías que determinar cuál es su carácter esencial, qué es lo que le da la función, la vida, el uso. Si no puedes determinar, porque a lo mejor las dos son esenciales Muy o son iguales. igualmente, sí, viene lo que es, te dicen, se clasifica en el último de orden numérico. Recordemos que nuestra tarifa está en un orden numérico, va del 0,1 al 98. Aquí cabe mencionar, podemos hacer una pausa, que el sistema armonizado está ordenado, mencionábamos que lleva una secuencia lógica entendible, va de lo más elemental a lo más elaborado. Viene desde los reinos animales, el reino mineral, el vegetal, las semimanufacturas, que son los derivados del reino animal, del reino vegetal, del reino mineral, y después vienen ya los productos que se clasifican por su función. Claro. Entonces, si nosotros tenemos hilados, por ejemplo, pues vamos a ir a un producto, por ejemplo, en el enequel. Claro, ¿de dónde surge? Pues, surge, viene de la fibra, de la material fibrosa que viene desde esos partes de ese vegetal. Después viene el subproducto, que serían los hilados o las telas. Y ya después viene una manufactura, que podría ser una camisa de lino. Claro. Entonces, en base al grado de elaboración, es como lo vamos a encontrar en el sistema armonizado. En caso de no haber, si estos tres reglas no te alcanzan a determinar la clasificación, existe una cuarta, que en estos momentos no es muy recomendable, porque la autoridad es muy difícil. Claro. Es la más similar o la que le llaman analogía. Por analogía. Pero la analogía es susceptible a interpretación. Depende del punto de vista de cada persona. Entonces, pero vamos a ver, hay un caso en específico, es el que yo he visto. Y bueno, la regla 5 se divide en dos, lo que son los containers especiales, son los productos. Usted siempre viene acompañado de una cámara porque le gusta atrapar momentos. Esas cámaras vienen con un estuche para ese específicamente la cámara. Traen la cavidad, el espacio para una cámara fotográfica. La encontramos también en bolígrafos. Entonces, esos productos, normalmente esta regla te dice que se clasifican
Con el producto. Exacto. ¿Ok? No, los tengo que separar, no. Si acompañan al producto para su protección, le da el carácter esencial a la cámara, porque es la cámara que yo estoy comprando. Claro. Eso habla la regla 5A. La 5B te habla de materiales de embalaje y contenedores. Son para transportar los productos. Aquí vamos a atender a una regla donde dice, si ese embalaje o ese contenedor es de uso repetido. Pasa mucho que a veces te mandan productos en un envase, pero ese envase es susceptible de volver a Utilizarse con otro producto con otro producto. de la misma especie Otro. o cualquiera. Así es, entonces la autoridad te dice, si es de uso repetitivo, tienes que separarlo y clasificarlo por sí. O sea, entiendo que de alguna manera para la autoridad siempre va a haber un valor asignado a la mercancía. Aquí no es que me lo regalaron, hay que ubicar su fracción arancelaria. Término de valor para efectos aduanales. Exacto, hay que determinar su fracción. Y yo les digo, amigos de los miércoles, la realidad, a lo mejor hay mucha gente muy joven, ¿no? Pero yo me acuerdo de un juego, Mauricio, que siempre me gusta en mi plática sacar, porque es una analogía, sin aplicar las reglas, estas reglas generales que son 6, donde decía, a Groenlandia irás. Yo no quisiera verme inmiscuido, ¿no? En las consecuencias jurídicas por una mala determinación de una fracción arancelaria. El turista internacional. Entonces, si yo sé las reglas del juego, como ahora tú me las estás expresando, regla 1, regla 2A, regla 2B, regla 3, si sé las condiciones y las reglas del juego, puedo de alguna manera entender a dónde me lleva la fracción arancelaria y sustentado o evidenciado con la información que el proveedor me manda. Tú decías algo importante. A veces lo que yo quiero es sacar de inmediato ya la carga. Mauricio, es que está en la aduana y me va a costar demoras, almacenajes, penalizaciones. Para que nosotros podamos entender este contexto tan importante es prevenir, como decía Eduardo, como dice Eduardo, tratar de bunkerizar mi operación conociendo los principios básicos. Un cliente me decía, Carlos, es que yo soy una operación muy especial, pero esos conocimientos básicos de primaria los debemos de conocer para aplicarlos y creer que eso, por supuesto, nos va a reducir los tiempos, las penalizaciones y las consecuencias jurídicas. Pero bueno, muy interesante la charla de hoy, amigos de los miércoles. Esperemos que vayan entendiendo este tema. Es importante que vamos sabiendo las reglas de Groenlandia irás. Es que las reglas en comercio exterior, lo hermoso de esta materia es que cambian día a día. Exacto. Nos tenemos que actualizar día a día y retomamos el tema del diario oficial. Entonces, exacto. Hay que estar Volvemos a caer en leer el sí. diario, comprenderlo y aplicarlo, amigos. Igual otro serían analogías, serían serpientes escaleras, subes, bajas, bajas. Hay que ver cuáles son las celdas que te bajan y cuáles son las que suben. Esa sería la regla. Y bueno, tenemos la regla sexta, que es los textos de su partida para llegar al 5 y 6, ¿no? Ok. Esto, no se me espanten, es de manera indicativa, vamos a abordarla una a una. La regla primera, en el texto legal, dice, los títulos de secciones o de capítulos, que son, la sección siempre viene en número romano. En el material que les compartí viene la ley del Impuesto General de Importación y Exportaciones. Es un texto largo, está en Word, pero es ahí donde vienen. Ustedes pueden ir avanzando, lo estoy visualizando, y van a encontrar las secciones que vienen con un número romano. ¿Sí? Entonces, las secciones y los capítulos, que son los dos primeros dígitos que le damos una fracción arancelaria, la regla te dice, si lo leen ustedes allí en su computadora, a grosso modo te dice que los textos de sección y de capítulo son meramente indicativos. Sí los ocupo para identificar mi producto, pero no son fundamento legal. Ok. ¿Ok? Ahora, te dice, de acuerdo con las siguientes reglas, los capítulos de las secciones y los capítulos solo tienen un valor indicativo. Ahí está en negrilla. Por un ejemplo, sección 11, materias textiles y manufacturas. El capítulo 61, prendas y complementos de accesorios de vestir. Esos son indicativos, no te dan fundamento legal. ¿Sí? Pero buscas sí, para efecto de proceso de clasificación, ya te ubicaste en el universo. ¿Qué sección estás? El capítulo. Pero te dice en la segunda parte de la regla, si ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y las notas de sección y de capítulo, hay notas legales en la sección que te aplican a toda la sección. Ok. Notas de capítulo que te van a aplicar a ese capítulo, al capítulo 61, al capítulo 39, al capítulo 40, le van a aplicar esas notas legales a ese capítulo. ¿Sí?
Por ejemplo, ponemos aquí la 1608, chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. De la sección quinta, hay una nota de sección que dice, en esta sección el término pellets designa los productos en forma de cilindro, bolita, etcétera, aglomerados por simple presión o con adición a algún aglutinante en proporción inferior o igual a 3% en peso. Si es del 4, ahí tienes que ver el tema del carácter esencial, porque ya excedió la nota legal. A veces, Mauricio, para poder entender el contexto de cada sección o de cada nota, yo de alguna forma entiendo que hay definiciones que no conocemos. Claro. Y para eso nos tenemos que ayudar. En mi generación decían del tumbaburros, ¿no? Hay un tema importante ahí porque hay el lenguaje arancelario es uno y el lenguaje cotidiano que es de la Real Academia Española que nos recomiendan para las definiciones como qué es un pellet. Si nosotros no entendemos algún concepto, les sugiero, amigo de los miércoles, que nos ayudemos. Primero, si hay una definición dentro de las notas de sección, de las notas de capítulo, pero también es importante para darle el contexto importantísimo en la definición para entender qué es lo que nos trata. Por eso hablábamos de que para clasificar tienes que ser paciente y de la cultura. La cultura es sin ser peyorativo, mientras más lees, más aprendes. Claro. Mientras más lees y más te especializas en esta sección, en cierto capítulo, se te hace más dinámica la clasificación, ¿no? Y pues aquí se vale preguntar de todo. Bien dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Aquí haré esa acotación a la observación que usted hace. Anteriormente teníamos un material de apoyo que era fundamento legal, que eran las notas explicativas, que venían de la Buesa y la Buenesa en aquellos días, y que eran la traducción de la interpretación. Era enciclopédico el tema. Así es. Los eruditos te decían, de esta sección o de esta partida, aquí hay unas notas explicativas, vas a entender y te decía más o menos qué desglosado, qué productos. A partir de esta publicación, de esta ley, da cerrado ese capítulo. Éramos el único país que teníamos como fundamento jurídico las notas explicativas y las hace a un lado. Ahora, esa regla solo contempla las notas nacionales. Nacionales. Ajá, pero aún seguimos conservando nosotros como una referencia nada más. Pero no es un sustento no legal. Es un fundamento legal. Okay. ¿Sí? Entonces aquí es donde entra la interpretación. Aquí abajo viene una nota, por ejemplo, esta nota, este capítulo no comprende las preparaciones de esas partidas. Por ejemplo, ahí viene la 2208, 2202, 2105, si mal no recuerdo, nos habla de los helados de chocolate. Claro, correcto. Entonces, los chocolates, dice, oye, pues están los chocolates ahí, sí, pero los helados no. De otro lado. Te excluye. Exacto. Entonces ahí ahora cuando hablamos que no sean contrarias, ¿no? Ok. Si son contrarias a los textos de dichas partidas y notas, de acuerdo, se clasificarán conforme a las siguientes reglas te habla. Y dice, partida 8466, partes y accesorios, nota legal 1 de la sección 16, te dice, esta sección no comprende, por ejemplo, las correas transportadoras del capítulo 39, que son materias plásticas, o las correas transportadoras de la 4016, que es caucho. Que es caucho. Si se dan cuenta, te dice la nota de sección, aunque dice partes y accesorios, esta nota de sección las excluye. Okay. Está siendo contrario al texto de partida que me dice partes y accesorios. Nosotros entenderíamos, si no estamos muy enterados, pues que una banda es una parte, un accesorio de un vehículo, por ejemplo. Vamos a una refraccionaria y compramos una banda. Entenderíamos que es una parte de un vehículo. Claro. Pero para efectos de clasificación, el producto está mejor llamado. Se separa por su materia constitutiva. Exacto, dio en el clavo. 39 plástico, 40 caucho. O sea, debemos de conocer con precisión la composición, el uso, la presentación. Otro tema que viene a la colación de esto es la merciología. La merciología es una materia que estudia literalmente la mercancía, las características específicas de cada mercancía. Si vamos a hablar, por ejemplo, del recipiente que está tomando un líquido, de qué material es, la ergonomía, cómo está hecho, de qué está hecho, para qué se va a usar. Claro. Todo eso es la merciología y nos va a ayudar dando herramientas para poder determinar la clasificación arancelaria. Siempre va a haber una pregunta latente cuando estemos clasificando. Pues amigo de los miércoles, qué interesante esta explicación que está a cargo del licenciado Mauricio Jiménez y que de forma amena la estamos comentando porque es muy tedioso el poderte meter este curso. De alguna manera se puede llevar 5 horas o quizás 2 sesiones de 4 horas, 5 horas. Lo estamos haciendo muy platicado con la finalidad que ustedes, amigos de los miércoles, de alguna manera capten
la información y por ahí Roberto en producción me está apoyando en mandarlos en el chat este material donde ustedes van a tener la consulta y veremos poco a poco con su participación si más o menos a los que ya saben seguramente les queda claro y eso ya lo sé, pero a los que estamos aprendiendo en este tema vale la pena ponerle atención para efecto de retroalimentación de muchos conceptos. Sí. Adelante. Esta es la regla, precisamente hablamos de la regla segunda, la regla 2A, que es cualquier referencia a un artículo o una partida determinada alcanza el artículo completo o sin terminar. Aquí tenemos una imagen, lo hice más visual porque luego el texto es muy árido. Sí, claro. Aquí de manera visual podemos llegar a traer ese tipo de, es una camisa de tejido de no punto, de hombre, al parecer, Sí. pero no viene ensamblada, pero reúne todas las características propias de una camisa. Entonces, en base a esa regla, alcanza la clasificación de una camisa, de una prenda de vestir, de tejido de no punto. Ahí me viene a la memoria, por ahí saludos al amigo Luis Ismari que nos hizo favor de hacer la presentación. Esta regla la usa mucho él justamente para dar el aviso, ¿no? Que también se desprende, como tú decías, proce, requisitos y demás, y también beneficios de poderle otorgar el poder trasladar. Hablas de una camisa, pero puedes hablar de una línea de producción, puedes hablar de una máquina, y entonces surge de ahí, en base a este sustento jurídico de esta regla, el poder importar en diferentes momentos, ¿no? Prácticamente un producto terminado y en diferentes, inclusive unidades o medios de transporte. Es lo hermoso de esta materia. Pusimos el ejemplo de una camisa, pero solo es destapar el iceberg, porque puede haber un universo Una de N posibilidades, cantidad de, ¿no? Sí, Y por ejemplo, o considerando como tal en virtud, cuando viene un motor desensamblado. claro. Ahí podemos ver, quien conozca de motores, pues, es un motor literalmente parte por parte. Entonces, si se presenta el producto, recuerden que la clasificación va a depender de cómo se presenta ante la. Sí, Porque luego se te lo vendo así, pero viene ya armado, o viene, te lo va a mandar en 2 embarques. Entonces, la autoridad va a tener medio motor en un embarque, no va a tener el motor completo, no va a alcanzar el carácter esencial. Entonces, ahí te diría la autoridad, no alcanza a cumplir como un motor. Esto no tiene la ¿no? característica esencial de un producto Entonces, terminado. con la pena sí vuelvo a clasificar todo por separado. Claro. Entonces, se convierte en un problema. Recuerden que la clasificación va a depender de cómo presento el producto ante la autoridad. Es por eso que en trámites en Ocampo Grupo Anal les apoyamos a la comunidad importadora de poder presentar este aviso, que ya es de alguna manera una herramienta que nos permite clasificar un todo en diferentes momentos para efecto de que la autoridad tenga visibilidad. Y le avisamos a auditoría, ¿no? Ahí el amigo Luis Ismari hace este tipo de trámites y bueno, a través de un grupo, de una estructura que es la que realiza todo el trámite para poder importar estos productos, ¿no? Así es, esta es la regla 2A, ¿no? Vamos con la regla 2B. Si nos regresamos al mapita indicativo, para que no nos perdamos, la regla 2B te habla de mezclas o combinaciones. Y te dice aquí en el texto negro, dice, la clasificación de esos productos mezclados o de esos artículos compuestos se efectuará de acuerdo con los principios determinados, la regla 3. ¿Por qué? Hay productos que se pueden clasificar con la regla 1. Si Claro. yo encuentro, en base a la sección, el capítulo y la partida, que son los dos primeros dígitos, los 4 dígitos, 4 dígitos. tenemos el texto legal y no hay ninguna nota legal de sección, de capítulo que me la contravenga. Al otro lado, se queda ahí. Y con la regla primera ya determinamos una fracción arancelaria. Con la regla 2A hablamos de productos desensamblados o incompletos. Ahí te da la solución cuando tienes ese tipo de mercancía. Por eso es que hablábamos de que es un producto, es una clasificación sistemática. Tienes regla 1. Si está tu partida, en este caso la partida, vamos a clasificar partida, llegaste ahí, ya no te muevas. Si no pudiste, vete a la regla 2A, 2B, es agotando, por eso es sistemático. Sí, es como por eliminación, de acuerdo. Hablaba del ejemplo, no te puedes subir al escalón tercero si no has pisado el primero y el segundo. Esto, amigos de los miércoles, se ve sencillo, se escucha sencillo, pero lo que estamos tratando de hacer para que ustedes tengan esta introducción es empezar desde lo más sencillo. Muy seguramente por ahí está Mr. Ángel García, está Eliseo Jorge Alfonso Fortier,
donde nos va a decir, pero eso ya lo sé, sí, pero queremos transmitirle lo más básico, porque esto tiene grados de Y yo lo dificultad. aprendí de ellos. Claro, por supuesto, los maestros ahí, Ángel García, Jorge Fortier, al final del día les estamos transmitiendo y de alguna manera hacer una apreciación lo más elemental, pero esto va a irse complicando conforme se vayan presentando las Casos mercancías. específicos. Casos específicos, hablabas del capítulo 77, donde está así como en stand-by para aquellas mercancías que todavía ni siquiera tienen un lugar dentro de este cúmulo de fracciones arancelarias y que al final, en otra vez me pasó un cliente, me dice, voy a traer tierra de Jerusalén, ¿no? Y eso dices, ¿cómo vamos a traer eso? Bueno, pues todas las mercancías, el universo de mercancías tienen un lugar en esta ley de los impuestos Si es generales de tangible, importación y si se permite exportación. su comercio, se Claro, reglas. al final del día digo, esto es interesante y yo respeto mucho el trabajo de mis colegas, los clasificadores, porque es leer, leer, son muy cultos en esa parte y tienen que estar focalizados en poder ubicar la fracción. Y aún así, con el riesgo que la autoridad tenga un criterio diferente Sí. por más sustento que pase, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, cuando tenemos estos productos que sean mezclados, pongo este ejemplo, por ejemplo, de este polvo que nosotros nos dieron siempre en nuestra infancia, nuestra mamá nos mandaba con nuestra licuadora del estómago y córrele a la escuela. Pues es un producto mezclado porque trae leche en polvo, trae chocolate, trae vitaminas. O sea, es Claro, un producto que tendrás que ver dónde va el chocolate, ver dónde van las vitaminas, ver dónde va la leche en polvo. Son ya tres partidas que tienes en un solo producto. Y por ejemplo, el jabón, si tiene también perfume, de qué está hecho. Son productos que vienen mezclados, pero su presentación es es común es y un es de uso producto común y es un. y es un producto. Entonces, aquí es donde entra la regla 3, ¿no? Tres, La 3 te dice, esta regla se refiere a que cuando se importen materias mezcladas, como un ejemplo, la bebida de leche con chocolate o un jabón con glicerina, no debemos clasificar por separado. No vas a separar la leche, no, sí, no vas a, no, no viene hay como uno solo, forma. porque lo estoy presentando a la aduana o a la autoridad como un todo, sí, sí, sino como un bien final que se pretende importar o exportar. ¿Sí? Cuando la mercancía pudiese identificarse en principio en dos o más partidas, estamos hablando de los 4 dígitos, incluso en su material, en la ley, ese texto viene en negrillas. Sí, La ley, este ya fundamento legal, lo pone en negrillas. Ese es un texto legal. Entonces, si están dos o más partidas por aplicación de la regla 2B que ya hablamos, en cualquier otro caso, la clasificación se efectuará como sigue. Esto se refiere a que las manufacturas construidas por diversos materiales o artículos ensamblados con materias distintas, por ejemplo, vidrio, metal, plástico, madera, hule, cartón. Para ello tenemos la regla general 3. Te dice, si no lo pudiste clasificar con la regla primera, con la 2A, 2B, y es un producto mezclado, entonces te vas a referir a las reglas 3. Y te maneja 3 supuestos, como ya lo vimos en el esquema. Te dice, la partida con una descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de un alcance más genérico. Aquí partimos. En una partida específica, aquí tenemos la 8407, que te dice motores de embolo, pistón, alternativo y motores rotativos de encendido por chispa, motores de explosión. Si lo traducimos, son los motores de combustión, vehículos como nosotros los tratamos, que es habituales, por bujía. por guía, chispa, Así es, porque los trailers o los que trabajan a diésel no usan bujía. no usan No es bujía, por compresión, porque el diésel, al comprimirlo, explota. flota Y lo y otro es hace combustible. movimiento. Exacto. Ya eso lo vamos a ir aprendiendo conforme vamos leyendo. Pero te dice la 8708, partes y accesorios de vehículos automóviles, de las partidas 8701 a 8705, que están clasificados los tipos de vehículos. Entonces, ¿dónde queda este producto? Claro, Donde esté más específico, donde el texto legal de la partida 87, 8407 o la 8708, no, 8708, esté llamado específico, que no te deje el margen de duda de que ahí va, porque encontramos los textos que dicen las demás. las demás. Este es un texto que queda abierto a las demás mercancías. A eso se refiere de un alcance genérico a uno más específico. Más específico. Exacto. En el caso de mercancías presentadas en juegos o surtidos, aquí viene lo interesante y cuando empieza a ponerse sabroso el asunto. Para la venta al por menor, tales partidas deben considerarse igualmente específicas. Aquí vamos. ¿Qué se entiende por venta al por menor? Es Claro, como tú lo compras.
Estaba platicando yo con nuestro personal de aquí de Ocampo, nos gusta mantener actualizado su auto personal, y ponía yo el ejemplo, mi madre va a practicar yoga y normalmente te venden un paquete que trae la bolsa de textil, trae una toalla, trae ligas, trae como un cubo de material sintético, trae una pelota y trae una cuña y trae un tapete, ¿Ok? pero te lo venden todo junto. Sí, es un Es kit, un surtido. es un surtido. No lo estoy comprando en partes y así me lo venden. Claro. Entonces, si así se presenta ante la autoridad, estamos ante un producto que es un juego o surtido. Correcto. Y es donde dices, chihuahuas, ¿cómo lo clasifico? ¿Como toalla? ¿Como bolsa de mano? Con Ese es tapete. ese tipo de productos, ya cuando, ahora que vayan al súper, van a ver, jueguen, a ver dónde clasificarían tal o cual producto, y eso te hace que tu imaginación vuele y te invita a leer. Y es un camino de bajada donde no paras, ¿no? Nos referimos a juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, y las mercancías deben de reunir estas características para considerarse un juego surtido. No es cualquiera. ¿Qué es? Que estén constituidas por al menos dos artículos diferentes y que se puedan clasificar en partidas distintas. ¿Ok? ¿Sí? Por ejemplo, te pone como ejemplo unos tenedores de fondo no pueden ir porque los tres tenedores tienen un fondo específico. Por ejemplo, si traemos un surtido de escuela, o le traes unas tijeras, colores, pinceles, reglas, un cuaderno, crayolas y una regleta, son productos que se van a clasificar en partidas distintas, pero se presentan en un solo blister o un solo estuche o paquete que casi te lo están vendiendo y así lo vas a presentar, De ¿no? acuerdo. Es el primer requisito, que estén en partidas distintas, en dos o más. ¿Ok? Que estén constituidas por productos o artículos que se presenten juntos para la satisfacción de una necesidad específica o el ejercicio de una actividad determinada. Volvemos al ejemplo de mi madre que se compró su kit de yoga. Todo es para practicar la yoga. A lo mejor la toalla ya la usa después de que usó la yoga, ¿no? Para secarse o ese tema. Pero todos los demás artículos van a usar en la práctica de esa actividad física. La bolsa tal vez no, la toalla tal vez no, se usan en un momento distinto, pero forman todo, ¿no? Por ejemplo, aquí ponemos el ejemplo de una rasuradora con la que nos cortan el cabello. Es una cortadora de cabello. Tenemos la cortadora y tenemos los diferentes manufacturas o accesorios que componen. Accesorios. Y normalmente estos se venden como un todo. Aquí vienen en un blister, que estén acondicionadas de modo que puedan venderse directamente a los utilizadores sin reacondicionar. Por ejemplo, cajas, cofres, bolsas, los blisters. Esa es una condición. Ya llevamos dos. Los productos mezclados, las manufacturas compuestas de diferentes o constituidas por la unión de diferentes artículos, y las mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, cuya clasificación no puede efectuarse mediante la regla 3A, se clasificarán según la materia o con el artículo que les confiera el carácter esencial, si fuese posible determinarlo. Este de si fuese posible determinarlo, este texto legal nos da pauta de que si no puedes determinarlo, le abre la puerta a la regla 13. Para que vayas volviendo a considerarlo y Así poder es. determinar y Así sustentar la es. fracción. Entonces, ¿qué pasa con esos juegos o surtidos? ¿Me regreso? ¿Cumple con los requisitos? Sí. Bueno, ¿cuál de estos artículos le da el carácter esencial al producto? Y por supuesto el cortador de pelo. Así es. Entonces se va a clasificar como el cortador de cabello con accesorios y se va a ubicar en la partida susceptible a la máquina para que corte el cabello. Esto es de los ejemplos más básicos que nos muestras con la finalidad de, para efectos prácticos, poder entenderlo. Pero obviamente, como yo te comentaba, poco a poco te vas dando cuenta que cada día se pone más difícil por la actualización, por los cambios tecnológicos, por electrónicos, en fin, una serie de situaciones. Y además también a veces porque la autoridad tiene un criterio distinto, ¿no? Ahorita tú comentabas aquí de yoga, ¿no? Ahí empezamos otra vez ya con las regulaciones o restricciones no arancelarias, ¿no? Sí. En el sentido de que, oye, yo le decía al colega Jorge Ese ¿no? criterio es recaudatorio. Exacto. Entonces, cuando tenemos ese tema, es cuando entra el nervio y decimos, caray, tengo que tener la plena seguridad
de que esa clasificación está bien de plena seguridad, que te vayas sistemáticamente con las reglas y esta sistematización no es más nada que la fundamentación de tu clasificación, porque no olvidemos, no quitemos el dedo del material que tienen, que esto es una ley. ¿Ok? ¿Sí? Para ejemplificar esta regla es necesario determinar el carácter esencial del producto, el cual puede ser la materia constitutiva. ¿Cómo vamos a determinar la materia constitutiva, el carácter esencial? Considerando la materia constitutiva, el volumen, la cantidad, el peso y la importancia de los materiales. Aquí tenemos una pluma de hace algunos tiempos que traía radio. Ah, sí, cierto. Entonces, las partidas aplicables es la 8527 y la 9608. Ahora es un todo, pero ¿qué le da el valor, el carácter esencial? Nos inclinamos por el radio, el 8527. ¿Por qué? Porque es el que tiene un mayor grado de elaboración, un mayor valor en el valor En agregado a la una simple construcción. promesa. Ujú. Ahora, la regla 13 que nos dice la última en el orden de las partidas. ¿Por qué? Pongo este ejemplo porque aquí no le pudimos determinar el carácter esencial. Es una blusa para mujer que está compuesta de 50% algodón y 50% poliéster. Mitad y mitad. Y en las dos está llamada a nivel partida o subpartida, blusas de algodón o blusas de fibras sintéticas o artificiales. No podemos determinar el carácter esencial. Entonces te Esta dice, regla. la regla 13 te dice, no te preocupes, dejamos la puerta abierta atrás. Decía 5 o Caso 10. Entonces te dice, cuando sean de igual importancia las dos, te vas a ir a la última última. o a la más alta en cuanto a la nomenclatura. Por eso es importante cuando clasificamos textiles o prendas de vestir, saber la composición en orden porcentual de las prendas de vestir. O sea, no es un capricho que la gente aunal te pida la composición, porque al final está sustentado para defender la determinación de la fracción arancelaria y en consecuencia del cumplimiento de los requisitos que esta operación demande de acuerdo al tipo En de este caso, las mercancía. prendas de vestir están sujetas a avisos o a precios a precios estimados. Precios estimados, Entonces, avisos automáticos, o sea, es un mundo, por eso nos estamos volviendo todólogos. La información que ustedes como importadores o exportadores nos proporcionen, no digo que a través de ustedes, porque ustedes no fabrican, en el caso de esta prenda como ejemplo, pero son el puente. pero pues son el puente o el contacto directo con el proveedor. Y bueno, hay empresas que hemos visitado y ya tienen un catálogo, ¿no? De la composición de sus artículos que son del 80-20, por decir un ejemplo. Pero nosotros con esta información lo que queremos transmitirles a ustedes, amigos de los miércoles, es justamente que tengan elementos donde ustedes puedan decir, bueno, ¿para qué me pide la gente aduanal esto si yo no sé para qué lo quiere? El especialista es el agente aduanal. Pues justamente es para darle cumplimiento y un sustento jurídico o legal a la determinación de las fracciones. Y les vuelvo a repetir, no es la decisión final, porque interviene gente en la cual tiene un criterio diferente, pero nosotros debemos de sustentarlo como acabas de comentar, Y Mauricio. aquí hay un tema, por ejemplo, ¿cómo determinamos que es 50 algodón, 50 poliéster? Claro. Es un tema que tiene que irse hasta laboratorio. Laboratorio. ¿Por qué? Que es un tema muy, muy complicado para determinar. Requieres aparatos especiales que Claro. no puedes tú como agente aduanal y a veces también el importador determinar en lo que le están vendiendo. Entonces la autoridad está en las facultades de decir, tengo duda y lo tomamos las famosas muestras y se mandan al laboratorio, ¿no? Entonces, esto también es el por qué. Oye, ¿por qué me muestraron? Pues hay dudas en la clasificación. Oye, pues ¿qué no es bueno para clasificar? No, sí, seguí el proceso, pero la autoridad tiene dudas. Claro. Las va a buscar. Va a buscar en ese ejercicio de facultades de comprobación. Y me ha tocado el tema de que muchas veces calidad, en cada una de las empresas importadoras hay una calidad, incluso en algunas de ellas tienen un laboratorio donde ellos mismos hacen el análisis de las muestras, porque me ha tocado ver, hoy es el 50% Mauricio y 50 de algodón, 50 poliéster, ¿no? El ejemplo que dices. Pero la muestra donde me mandó el proveedor sí cumple con esa característica. De la producción, no. Pero ya en la producción hay una variación de porcentaje que es determinante para poder aplicar la fracción arancelaria y en consecuencia las regulaciones. Y eso es ahí donde las facultades de comprobación, la autoridad dice, no,
te invalido el aviso automático y esto requiere una cuenta de una garantía mayor porque el sector, como al principio de la charla comentabas, es importante cubrir los sectores, definir el control de las importaciones de diferentes productos y ahí es la protección al mercado, a la fabricación del mercado nacional. Pero ¿No? protegerse a los tuyos. Proteger a los tuyos, es correcto. Entonces, qué interesante es esto. Aquí tenemos estas tres reglas que es normalmente donde la generalidad cae. Si no tienes estas, aún así el sistema armonizado te dice, hay una última analogía. No Sí. se recomienda porque quedamos al criterio. Sale. Tenemos este Muy bien. ejemplo que es el más común o el conocido, que son los cigarrillos, pero que están hechos a base de lechuga. Ok. Oye, pero son de lechuga, no importa, mándalos a cigarrillos, a donde están clasificados los cigarros. Aunque el insumo no sea tabaco, se va a ir a ese capítulo. Claro. Entonces es una analogía porque son ese tipo de cigarros. Bueno, ahorita están los vapeadores, todo tipo de cosas, pero esto por analogía en aquellos días, cuando a mí me tocó estudiar esto, es el único supuesto en el que cabía la analogía. Si entre los importadores y los clasificadores que nos hacen el favor de vernos recuerdan otro, estaría fabuloso que nos lo compartieran para agregar a la agregar experiencia, sí. ¿no? Esta es la regla cuarta, que es la de analogía. No se recomienda, pero ahí está. Después viene la quinta, que son lo que son los estuches o continentes que van acompañados al producto y se van a clasificar con dichos artículos, conocen los que son normalmente vendidos. Pone el ejemplo de su cámara que trae, pero aquí, por ejemplo, tenemos estas galletas ricas, galletas que todos hemos saboreado, un instrumento musical, una guitarra, tenemos ahí una Fly B del señor Dave Mustaine con su estuche específico, con la figura específica del instrumento, ¿no? Tenemos una pluma ahí, un bolígrafo, que también trae la forma específica del producto, como poner un ejemplo práctico de qué entendemos por un estuche que acompaña un producto y se va a considerar como el producto, tomando característica la carácter esencial. Le vas a dar la vida a el producto que contiene. Hay sus excepciones, por ejemplo, tenemos este caso. No aplica cuando el continente, hablábamos de carácter, ¿se acuerda de carácter esencial? Que era peso, volumen, valor. ¿Qué pasa si traemos un vino generoso envasado en un recipiente de cristal cortado? Aquí el valor del cristal cortado supera al valor del producto. Exacto. Entonces, lo que vas a hacer aquí es que separas. Separas. Ahora, como dicen por ahí, cada chamba su mecate y clasificas el recipiente de cristal y el vino por separado. Tendrías que hacer para efectos aduanales un desglose de valores de la factura. Al fin de cuentas, no estás pagando ni más ni menos. Solo tienes que asignarle el valor para efectos aduanales de cada producto. Muy bien. Bueno, y esta es la 5A y tenemos el tema de los envases susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera repetitiva. En aduana a mí me tocó ver que nos mandaban piezas para máquinas y nos los mandaban en cajas para que no se dañaran. Vinieran, sí, literalmente en el contenedor rodando. Y lo metían en cajas como las que nosotros usamos para guardar los artículos navideños y guardar al siguiente año. Las plásticas. Esa caja plástica es susceptible de volver a utilizarse, claro. Y no tiene esos recovecos donde va una pieza específica. Pasa otro ejemplo en las cajas de herramienta. Las cajas de herramienta donde viene el taladro, donde se mete el taladro y no se mueve, se clasifica con el taladro. Pero las cajas de herramienta que no tiene generales, que es una caja, se van a clasificar por su manufactura, recuerden. Okay. ¿Sí? Entonces, llegamos a la sexta regla de las generales. Vas a decir, oye, pero nomás me hablaste de partidas y subpartidas. La clasificación de las mercancías en las subpartidas, recuerden que hablamos de 6 dígitos, que es el 5 y el 6. Correcto. Esta regla nos va a indicar este término de mutatis mutandis. Es tema coloquial. Latín, donde te dice, la traducción es modifica o cambia lo que tengas que cambiar. ¿Qué es esto? Lo que tengas que sustituir. Que al momento de llegar a la subpartida, lo que vas a hacer es volver a correr la regla 1. Okay. Porque el texto de subpartida también tiene un peso legal. Okay. Entonces, si ya llegaste a la partida, ahora compara subpartidas con subpartidas. Aquí hay un tema. En su material y en su ley van a encontrar que la nomenclatura viene mencionadas como de primer y segundo nivel. Las van a identificar ustedes porque las de primer nivel traen un guión que le precede
y siempre van a acabar en cero. Las de primer nivel van a ser las subpartidas que acaben en 10, 20, 30, 40, 50, Esas son 70. de segundo Esas son nivel. las de primer nivel. De primer nivel. Y las de segundo nivel van a tener 2 guiones y son las que van a acabar con 21, 31, 51, 61, 71. Y por regla, solo se pueden comparar subpartidas de primer nivel con las de primer nivel. Ah, ok. Y las de segundo nivel con las de segundo segundo nivel. nivel. Exacto. Ok, Muy bien. bien. Entonces, con estas 6 reglas llegas al texto de subpartida. Bueno, pero nuestra fracción hablamos que era de 8, ¿no? Así es. Para eso México, como son los dos últimos que ellos asignan, los dos últimos dígitos estadísticos, México determina las reglas complementarias que son 10. Ok. ¿Sí? Estas ya no soy más rápido. La primera te dice, las reglas generales para interpretación de la tarifa son igualmente válidas para establecer dentro de cada subpartida la fracción arancelaria aplicable. Lo que le decía, lo que haces es recorrer las reglas para llegar al texto de subpartida y te hace aquí una excepción, la sección 22, que es donde están las operaciones especiales, que son del capítulo 98. De esas no te preocupes, porque esas no vas a aplicar las reglas. Por ser reglas especiales, no vas a recurrir a la clasificación, únicamente vas a ubicar si esa operación especial aplica a tu carga. Esa es la regla primera. La regla 2 te dice cómo está estructurada la tarifa, recordemos que es el artículo primero de la LIGE. Sí. Y te dice que está dividida en 22 secciones, son las que hablábamos de números romanos, y están ordenados de manera progresiva. ¿Sí? Y te va a determinar también que están compuestas por capítulos, que son los 2 primeros dígitos. Aquí es donde toma forma a lo que estaba viendo. Por eso es que es de vital importancia que tuvieran este material, porque todo lo que estamos hablando, esto es la ley, ¿eh? No lo estamos interpretando, es la ley, solo que lo estamos comentando. Claro. Te dice que los primeros 2 dígitos del 1 al 98 va a ser el capítulo, después va a ser agregado y vas a obtener la partida. Y aquí nos habla de las partidas de primer y segundo nivel que acaban en 0 o en dígitos. Los últimos 6 dígitos son la subpartida hasta llegar a la fracción. ¿Sí? Los 6 dígitos de la partida adicionadas, un séptimo y octavo, separados de la subpartida por medio de un punto, forman la fracción arancelaria. Decía por ahí un clasificador que seguido me daba periodicazo en la cabeza, decía, la fracción arancelaria se escribe así, no es un número de teléfono, ni la tarifa la lees como la sección amarilla. Claro. Son muy recios y celosos de su Es que le dan la ciencia. importancia, Claro. ¿no? Y decía, la partida son los 4 dígitos, pones un punto. La subpartida, los 2 dígitos y pones un punto. Y después vienen los 2 últimos dígitos, el 7 y 8. Los puntos se separan de la partida, subpartida y de la fracción. ¿Sí? Qué interesante todo esto. Sí, así es. El impuesto, ya con la fracción arancelaria, porque a nivel partida no tenemos todos los requisitos como lo mencionábamos hace un momento. Los requisitos para que sea una fracción arancelaria es que tenga los 8 dígitos, y aquí es donde ya podemos determinar qué arancel va a pagar. ¿Qué? Aquí, conforme al artículo 64 de la ley, que pues, es la base gravable, ¿no? Sí, claro. El IGI se va a calcular sobre la base gravable. La tercera regla de las complementarias es lo que hablábamos aquí. Aquí está en negrilla el texto de las notas nacionales. Antes hacía referencia a las notas explicativas, dejaron de ser fundamento legal y ahora solo se van a atender a cualquier cambio que haga la autoridad a través de notas nacionales. Al momento no tenemos ninguna nota nacional agregada recientemente, así es de que tenemos en base a la ley que ustedes tienen en su material, ahí vendrán las notas de sección, de capítulo, de subpartida y las notas nacionales. Correcto. La cuarta, que te dice que expedirá a través del diario oficial cualquier criterio de clasificación arancelaria. Tenemos por ahí el anexo, que si mal no recuerdo es el anexo 6, donde se publican los principales criterios de clasificación. Se dejaron de emitir en algún tiempo. Ya retomaron este tema precisamente. La regla quinta nos habla de las abreviaturas que vienen propiamente en la tarifa. Les puse ahí ver anexo porque viene dentro de les separé el material para que ustedes tuvieran la lectura de manera más amigable. En la tarifa, el artículo 1 y el artículo 2 por separado, que dice por ahí, si mal no recuerdo, reglas generales y reglas complementarias. En la regla quinta verán que vienen ahí, por ejemplo, lo que son metros, kilos, gramos, todas las abreviaturas que se manejen en la tarifa, vienen aquí, ¿no?
Esas son las hace y le da la validez. La regla sexta, cuando se menciona límites de peso en la presente tarifa, se refieren exclusivamente al peso de las mercancías. Básico, es fácil de interpretar. Cuando la tarifa te menciona en su texto legal algún peso, oye, ¿qué peso tomo? ¿El peso neto o el peso bruto? No, va a ser el peso neto, porque es el peso de las mercancías. Claro, es la unidad comercial. Ahí es donde toma importancia también la revisión previa de las mercancías. Claro. Porque también te pueden cambiar los precios. Claro, por supuesto. La séptima, te dice, no se consideran como mercancías y en consecuencia no se graban. Hablábamos de los tres requisitos para poder considerarse como mercancías y ser susceptible de comercio. Aquí tenemos las excepciones. Los ataúdes y urnas que contengan cadáveres o sus restos no se consideran mercancías. Claro. Las piezas postales obliteradas, que son la correspondencia, y la vía postal también te menciona que no se consideran mercancías, y las muestras y muestrarios, que por ahí las hemos manejado, exacto, las reglas te establecen, ¿no? Te dice qué considera como regla y qué mercancías no se pueden clasificar como muestras, que son las de difícil clasificación. ¿Qué serán? Polvos, pellets, químicos, líquidos, ¿no? Líquidos. Líquidos, Por ejemplo, algo que no se identifica. Me mandaron un vino tinto de muestra. ¿Qué No, crees? no te lo puedo. Tengo que cumplir con todo, clasificarlo a su fracción, etiquetarlo, el marbete Claro. y su información comercial. ¿Por qué? Porque no puede haber muestras en ese tipo de productos. Es como ¿Sí? si me dijeras, no puedes muestra de oro, muestra de plata. No puedes inutilizarlo. ¿Cómo lo inutilizas para venderlo? No se puede por su naturaleza, ¿no? Bueno, y te dice ahí que sean privados de valor y sean marcados de manera definitiva. Pasamos a la regla octava, pues que aquí son ustedes eruditos en ese tema, que es a la que las empresas recurren para traer mercancía que no está terminada o son partes o una cierto específico de producto. Del sector, ¿no? Así es. Entonces, esta es la que le da vida. Por eso le llaman regla octava. Claro. Se refiere a la regla octava de las reglas complementarias. La novena te dice que las autoridades aduaneras competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrán exigir, en caso de duda o controversia, la toma de muestras. Y tienes 15 días para ofrecer las muestras, las pruebas, para defender tu postura. Esta es la regla novena. Y por último llegamos a la regla 10. Aquí tenemos que se dieron las publicaciones un tanto extrañas. Por ejemplo, la LIGE, ahí yo les dejé en el nombre del archivo la fecha en la que se publicó. La LIGE que tienen ustedes se publicó el 7 de junio del 2022. Pero lo que son los DICOS se publicaron, que son esos 2 dígitos de más que vienen en el pedimento. Incluso el pedimento no se ha modificado. Todavía el campo donde van los DICOS dice subdivisión. Así es. Ajá. Entonces ahí es donde van los NICOS, que les acomodaron, ¿no? Estos NICOS, aquí están las fechas, se publicaron primero, cómo los vamos a interpretar, cómo los vamos a identificar, y después la metodología, y después publicaron los NICOS y las correlaciones, porque hubo mucho conflicto y mucha duda de, oye, si el NICO no viene en mi permiso, si el NICO no viene en mi certificado, todas esas cuestiones, pues bueno, se resolvieron a final de cuentas que todas las regulaciones y restricciones que cuando nos apegamos a ley son a nivel fracción arancelaria. El NICO es meramente estadístico. Estadístico. Pues bueno, aquí nos define cómo se identifican los NICOs y es el fundamento legal para poder determinar qué NICO es el correspondiente. Y nos regresa a las notas, las reglas generales que al final de cuentas nos dicen que un texto legal se pueden comparar. Aquí no hay problema. Los NICOs se van a comparar por los textos legales del 01 al 98. Qué interesante todo este tema, Mauricio. Pues esta exposición es bastante extensa. Sabemos los que estamos en este medio, bueno, pues es compleja y por eso recurrimos a la agente aduanal con esta información para efecto de poder tener un sustento, ¿no? Y como les digo, al mejor clasificador, si no le proporcionamos todos los elementos por su composición, por su uso, visibilidad en cuanto a la presentación del producto, el origen, todo esto nos va a llevar en una consecuencia jurídica que no quisiera comentarles, pero es complicada porque vamos a caer en embargo de las mercancías por incumplimiento de alguna regulación, multas que pueden ir del 70 al 100% del valor de la mercancía. Obviamente, si no cumplo con la regulación, ahí nosotros pasan a propiedad del fisco federal en términos del artículo 183A.
Estas consecuencias, justamente tenemos que adaptar esta explicación con la finalidad de entendemos que no queremos formar con este simple curso de hora y media o hora 15 minutos, formar clasificadores, pero lo que queremos transmitirles a nuestros amigos de los miércoles es de dónde surge, cómo puedo determinar una fracción y en base a qué. ¿Dónde está el sustento? Hablamos de reglas generales, hablamos de reglas complementarias, hablamos de un universo, hablamos de un capítulo 77 donde está en stand-by. Todo ese conocimiento, muchos de ustedes muy probablemente o muy seguramente ya lo conocen, pero habremos otros que no lo conocíamos. Y con esta explicación, ¿verdad? Yo quisiera que me ayudaran ustedes, amigos de los miércoles, a abrir su micrófono para indicarnos alguna pregunta. Sé que es mucha información, sé que de primera instancia va a ser difícil los que apenas estamos iniciando con esto, pero lo que queremos es tener un involucramiento con ustedes y ser activos. Y también pedirles, nosotros estamos en la mejor disposición en Ocampo Grupo Aonal de proporcionarle una vez al mes, los miércoles, que son amigos de los miércoles, información que les sea de utilidad. No queremos con esta charla formar clasificadores, pero entender el concepto, cómo llego a la determinación de una fracción y en base a qué lo necesitamos para poderlo llevar a cabo. Entonces, los que quieran ayudarme a abrir, les cedo la palabra a Nayeli y les agradezco mucho su atención y espero que les sea de utilidad. Y en Ocampo, como les vuelvo a repetir, nos ocupamos de poderles proporcionar un servicio, una herramienta que les permita ser mejores y competitivos en ese sentido. Y esta participación, a contrario de las anteriores, lo que busca, no buscamos solventar dudas, lo que buscamos ahorita es generarles dudas. Claro, Generarles esa duda y que se animen a leer, a tomar este texto, que le pierdan el miedo. Y bueno, al final de cuentas vamos a tener a los expertos que nos van a determinar la fracción arancelaria, pero no nos limita a que nosotros podamos enriquecer nuestra cultura respecto a lo que estamos trayendo. claro. Con esto esperemos haber cumplido con el objetivo el día de hoy. Y bueno, pues dejamos y Adelante. le cedemos la palabra a la licenciada Anayeli.